Bienvenidos amantes de lo morboso, lo macabro, lo aterrador y lo putrefacto. Yo soy de Monster Mash, les doy la más grata bienvenida a mi cripta. Hoy estamos aquí para hablar de nuestra segunda reseña monstruosa. Y en esta ocasión estamos aquí para hablar de una película muy especial, una de mis películas favoritas que tiene absolutamente todo lo que a mí me gusta. Sangre, morbo, efectos especiales, polémica, escenas perturbadoras. Está además basada, bueno, mejor dicho, está inspirada en una historia real. Y justamente como es una película muy especial, también traje mi máscara especial, que es la máscara de Leatherface. ¿Quién es Leatherface? Se preguntarán algunos. Es el asesino principal de la película original de la Masacre de Texas de 1974. Es así, cabe decir, es mi película favorita, algunos de ustedes ya lo saben. Y además la Masacre de Texas está muy relacionada con el tema que vamos a ver el día de hoy. Entonces comencemos ahora sí hablando de la película que nos toca en esta segunda reseña monstruosa. Y nos referimos a nada más y nada menos que a la cinta Deranged del año 1974, también conocida como Deranged, Confesiones de un necrófilo, o en español simplemente como Trastornado. Esta película es dirigida por Alan Ormsby y Jeff Gillen, mientras que en el papel protagónico está el actor Robert Blossom. Ahora, antes de continuar, hay que dejar en claro algo muy importante, y es que esta cinta está inspirada en nada más y en nada menos que en la vida de Ed Gein, uno de los asesinos con una de las mentes más retorcidas, más enfermas, más trastornadas que ha habido en la historia del mundo. Fue precisamente en la vida y en los crímenes cometidos por Ed Gein en quien algunos directores se basaron para crear las películas como es La Masacre de Texas, El Silencio de los Corderos y Psicosis. Por eso, tal vez antes de que comencemos a hablar propiamente de la película de Trastornado, es importante que demos un breve repaso por la vida de Ed Gein. ¿Quién fue este personaje? Pero no vamos a contar su historia completa, nada más vamos a decir los datos más importantes o relevantes para que ustedes entiendan mejor la importancia que tuvo este personaje para la creación de asesinos como Leatherface, Buffalo Bill y Norman Bates. Ed Gein nació en el año de 1906 y murió en el año de 1984 en Plainfield. Él era lo que podríamos decir un hombre bastante tranquilo, un hombre bastante inofensivo, incluso también indefenso. ¿Por qué? Porque desde que él era un bebé hasta que llegó a ser un adulto, siempre estuvo bajo el cuidado y la protección, o mejor dicho, la sobreprotección de su madre Augusta, quien era una fanática religiosa para quien las mujeres tenían la culpa de todo lo malo que había en este mundo. Por eso, quería proteger a su hijo Ed Gein a toda costa del mundo del pecado, la perversión y demás. Para lo cual siempre lo mantuvo bajo un yugo de miedo, siempre lo mantuvo controlado bajo el miedo de la religión, de las enfermedades, del pecado y de muchas más cosas con tal de mantener a su pequeño hijo, a su pequeño Eddie, fuera del mundo de la depravación. Fue así que prácticamente el mundo de Edward Theodore Gein giraba en torno a su madre. Después de todo, sabemos que el mejor amigo de un niño siempre es su mamá. Por esto, como su mamá siempre lo mantuvo controlado, para Gein su mente recibió un impacto muy fuerte, su mente prácticamente se fragmentó cuando su mamá muere, pues lo deja solo en un mundo en el que él no está preparado para vivir. Y lejos de que ahora, ya no teniendo a su mamá, él mismo forme una familia, él decide comenzar a vivir más bien en el mundo de la fantasía, que es comenzando a creer que su mamá sigue viva. Incluso después de muerta, Ed Gein llegaba a tener conversaciones en su mente con su mamá. Él hacía el papel de hijo y madre a la vez dentro de su mente, algo así como lo que era Norman Bates. De esta manera su mente se llega a quebrar tanto que no solo comienza a tener, como les digo, estas conversaciones, sino que comienza a ir a los cementerios a desenterrar cadáveres, con los cuales comienza a destazar y con sus huesos incluso comienza a hacer utensilios como tazones de cereal que eran cráneos partidos a la mitad, o también comienza a hacer extrañas esculturas con huesos. Y uno de los puntos que hay que destacar es que él comienza a desollar los cadáveres, es decir, les comienza a quitar la piel y con esta misma piel empieza a hacer varios objetos. Como lo es que los muebles de su casa los tenía forrados con piel humana. Se encontró una lámpara cuya pantalla era de piel humana también. Se encontraron varias máscaras hechas con el rostro de los cadáveres, que es un elemento característico de Leatherface precisamente, y hasta otros objetos que eran más como de vestimenta, como lo era un cinturón hecho de pezones humanos. Además, su trastorno llegó a tal que comenzó a desollar partes más grandes de piel, como lo era un pectoral completo por ejemplo, pero siempre de mujeres, hasta que llegó el punto de que él se confeccionó un vestido en forma de cuerpo de mujer hecho con verdadera piel de mujer, que era lo más retorcido de todo, que en las noches de luna llena él se vestía con ese vestido, valga la redundancia, se ponía incluso una peluca, también el rostro de una mujer, y en las noches de luna llena salía a bailar alrededor de su casa mientras golpeaba un pequeño tambor. Esto, por así decirlo, era como un ritual para traer de vuelta a la vida a su mamá.
Como vemos, para quienes sean fanáticos del Silencio de los Corderos, esto hace alusión totalmente al asesino Buffalo Bill, que también desollaba mujeres para confeccionarse un vestido de piel de mujer. Y aunque Ed Gein también asesinó a un par de mujeres, no se le considera un asesino serial precisamente porque uno de los elementos para que alguien sea considerado como asesino serial es que debe asesinar al menos a 3 personas. Aunque claro, el número de víctimas tampoco resta ni justifica las atrocidades que hizo. Y aunque no está comprobado, se cree que Gein también comía parte de los cadáveres, es decir, era un caníbal. Y otro mito que hubo alrededor de esto es que también era un necrófilo, es decir, que tenía sexo con los cadáveres. Aunque esto es más que nada una creencia, ya que cuando al mismo Gein se le preguntó si llegó a tener sexo con los cadáveres, él dijo que no, porque olían muy mal. Pero aunque no está comprobado que él fuera un necrófilo o un caníbal, fueron estos elementos los que también ayudaron a crear la mitología alrededor de la masacre de Texas, que como vemos los personajes de esa película sí son caníbales. Además, esto tomando en cuenta los diferentes rostros humanos que se encontraron en la casa de Gein como si fueran máscaras, también ayudó a la creación de Leatherface como el personaje. Esa fue a grandes rasgos la historia de Ed Gein. Obviamente hay muchos más datos que no mencioné, hay otras cosas que valen la pena investigarse. Por si les interesa, echen una leída a la historia de Ed Gein en alguno de los tantos blogs que hay. Ahora sí, entrando de lleno a The Range, a la película, aquí Robert Blossom da vida a Ezra Cobb, que es el personaje que hace alusión a Ed Gein, mientras que la actriz Cosette Lee da vida a Amanda Cobb, es decir, a Augusta Gein, la madre de Ed Gein en la vida real. Ahora, The Range no es una cinta biográfica, sino que está libremente inspirada en la vida de Ed Gein. Sin embargo, irónicamente se considera que es la más fiel a la vida de este personaje, tal vez no en la forma en la que retrata los hechos, pero sí en la manera en la que nos hace ver cómo Gein, en este caso Ezra Cobb, ve al mundo después de la muerte de su madre. En pocas palabras, aunque no es biográfica, sí toma los elementos más importantes para crear una historia más o menos similar, pero muy cercana a lo que fue la vida real de Edward Theodore Gein. Es decir, a través de los eventos más importantes en la vida que desataron toda la locura de este hombre. Es decir, no vemos la infancia del personaje, sino que comenzamos a ver su vida a partir de que muere su madre. Aquí hay que hacer mención aparte a Cosette Lee en su papel de Amanda Cobb, o sea, la madre de Ezra. ¿Por qué? Porque aunque solamente aparece entre 5 y máximo 7 minutos en pantalla, logra hacer una interpretación bastante buena, una interpretación bastante turbia de cómo era en verdad la mamá de Edward Theodore Gein. Era bastante controladora, dominante, no aceptaba un no por respuesta, siempre metiéndole miedo a su hijo, y eso tan solo en los primeros minutos de la película. Después de que su personaje muere, es cuando se desatan todos los hechos que les acabo de contar a grandes rasgos de la vida de Ed Gein. Porque Ezra también queda solo en un pequeño pueblito donde nadie lo respeta, donde todos lo hacen menos, donde nadie le muestra simpatía, y él tampoco hace nada por cambiar las cosas. Siempre se ve como esta persona, no la persona introvertida, sino esta persona todavía muchísimo más introvertida, que uno no sabe qué es lo que está pensando, o que simplemente es alguien con quien la gente no quiere tratar y lo hacen a un lado. Y obviamente, al estar en soledad, toma medidas drásticas, medidas extremas para no estar solo nunca más y que su mamá vuelva a estar con él. Por lo que comienza a buscarse la compañía de cadáveres y hacer prácticamente lo que Edward Theodore Gein hizo en la vida real. Por lo que comenzamos a ver también cómo empieza a desenterrar cadáveres y a llevarlos a su casa y a hacer cosas bastante turbias con ellos. Son justamente estas cosas turbias, estas cosas perturbadoras, lo que son uno de los grandes fuertes de la película, ya que los efectos especiales son hechos de manera tradicional, es decir, efectos prácticos, y para que se den una idea de la calidad de estos efectos, Tom Savini estuvo involucrada en esta parte. Nada más para que les dé un poquito de morbo y se animen a ver la película, hay una secuencia muy particular, una de las mejores escenas de la película, donde Ezra agarra una cuchara y con esa cuchara le saca los ojos a un cadáver. Se puede ver claramente cómo los globos oculares salen y cómo de las cuencas empiezan a salir un sinfín de fluidos. Estas escenas, sumadas a que la casa del protagonista, que es el escenario principal de la película, tiene un ambiente sombrío, un ambiente lúgubre, hacen que la trama se note bastante incómoda, bastante sofocante, no polémica, pero sí un poco turbia, no en el sentido explícito, sino que es un terror más psicológico que algo gore. Prácticamente es una película donde pesa más la atmósfera y la ambientación que las escenas gore, las escenas explícitas. Porque aunque no tiene mucho de esto, precisamente la ambientación, la oscuridad, toda esta atmósfera sofocante es lo que uno sienta miedo, que es lo que hace que uno sienta temor. Es, por así decirlo, una película bastante sucia en el buen sentido, como solo el bajo presupuesto lo suele dar. Y gran parte de esto se debe precisamente a Robert Blossom, quien interpreta a un Ezra Cobb, es decir, a un Ed Gein, de una forma muy buena,
ya que sí da la impresión de ser este hombre cohibido, este hombre trastornado, este hombre miedoso, este hombre temeroso, este hombre débil, quien aunque se ve inofensivo, cualquiera que lo ve diría que oculta un oscuro secreto detrás de él. Entonces es gracias a su actuación, a los efectos especiales y a la atmósfera tan turbia y sombría de la película que se logra crear un muy buen terror psicológico, que como dijimos, irónicamente, aunque no es la película biográfica de Ed Gein, simplemente es una película inspirada muy a grandes rasgos, como les había comentado, en la vida de este personaje, que sin embargo logra ser bastante fiel a la perturbadora vida de este hombre. Lamentablemente, aunque The Range es una película muy buena, no ha obtenido el reconocimiento que merece. Aunque obviamente para estas alturas, al menos para The Monster Mash, ya es considerada como una película de culto que vale toda la pena ver. Ahora, ya casi para finalizar, algunos datos curiosos, es que tanto The Range como la película original de La Masacre de Texas, las dos fueron estrenadas en el año de 1974. También, The Range tiene una escena muy particular de la cena, que si han visto La Masacre de Texas recordarán esta particular secuencia donde Sally está amarrada en la mesa con Leatherface, sus dos hermanos y el particular abuelo. Y por si fuera poco, uno de los personajes femeninos en la película de The Range también se llama Sally, justamente como la protagonista de La Masacre de Texas. Ahora, si lo que quieren ver es una película más biográfica, más fiel a la vida de Ed Gein, pueden ver In the Light of the Moon del año 2000. Y también en el 2007 salió una película que es más slasher. Aquí sí te muestran a Ed Gein como si fuera un Leatherface. Esta película se llama Ed Gein, The Butcher of Plainfield del año 2007 y es protagonizada por Kane Hodder, que como muchos fanáticos del terror sabemos, es uno de los actores que más ha interpretado a Jason en la saga de Viernes 13. Pero bueno, Monsters, con esto terminamos nuestra segunda reseña monstruosa, esperamos les haya gustado. Recuerden que si quieren estar informados con lo más relevante, reciente, relacionado al cine de terror, a mí me encuentran como The Monster Mash en Facebook y The Monster Mash 92 en Instagram. En este canal estaremos trayendo reseñas o recomendaciones de diferentes películas, así que suscríbanse, denle like si les gusta. De nuestra parte ha sido todo, manténganse horrorizados.